televisivo. Somos la estación de los latinos y para los latinos. WPJX 1500 AM, Zion Lake County. Radio Latina 5.0. Radio Latina 5.0. Donde encuentras lo mejor en shows informativos, shows divertidos, música latina y mucho más. Radio Latina 5.0. Y a través del internet en radiolatina5.com. Radio Latina 5.0. Latina 5.0. Somos Radio Latina 5.0. ¿Quieres conocer más de nosotros? Te invito a que nos regales un me gusta en la página oficial de Facebook. Solo búscanos como Radio Latina 5.0 y encontrarás fotos de tus locutores, información más detallada de la programación, videos de todos los que hacemos posible Radio Latina 5.0. Así que regálanos un me gusta en Radio Latina 5.0 en Facebook y síguenos escuchando a través de 1500 AM y radiolatina5.com. Llámese prensa escrita, radial o televisiva, en la mayoría están manipuladas, controladas y para el beneficio de los grandes corporativos, los políticos o de aquellos personajes que ejercen un control de ella. Nuestra sociedad requiere de una apertura distinta, una ventana que permita un acercamiento más a la verdad. Radio Latina 5.0 te ofrece esa alternativa a través del programa Micrófono Abierto con Raúl Ventura Ortiz, donde la objetividad e información será la base de comunicación. Evitar la manipulación y desinformación será nuestro reto diario. En cada nota publicada, sintonízanos todos los días de 5 a 7 de la tarde a través de la sintonía WPJX 1500 AM, a través de los sitios web raulventuraortiz.com, radiolatina5.com o en subarrio.com, porque usted merece estar informado. ¿Qué tal, amigos radioescuchas de la 1500 AM? Esto es Radio Latina 5.0 a través de su concepto Micrófono Abierto. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios en el 1220 de la Gran Avenida y nos puede sintonizar a través de la 1500 AM en el norte de Illinois y sur de Wisconsin. 54 ciudades es nuestra cobertura, pero también lo puede hacer a través del sitio web www.radiolatina5.net o el sitio hermano www.subarrio.com, Subarrio con Z. Hoy vamos a dedicar el programa a un tema muy interesante: el papel de la comunidad indígena en México. Para todos es de conocimiento total lo que se suscitó en Michoacán, como se ha suscitado en el sureste de México, pero quizá lo más visible fue Cherán, Michoacán, ese concepto del gobierno autónomo, del gobierno comunal que revolucionó a toda una estructura electoral en esta entidad purépecha. Hoy en día, en aquellas palabras de Trinidad Ramírez, siendo entonces líder también de este consejo comunal, nos hablaba cómo hicieron frente a un sistema llamado partidocracia que estaba envenenando a esta comunidad indígena. Hoy los índices de violencia han disminuido considerablemente, es más, están por debajo de los más bajos a nivel nacional en todo México, gracias precisamente a esa separación de ese sistema que tanto daño hizo a nuestra comunidad indígena purépecha. Debo resaltarles que en México, según datos demográficos, y yo creo que lo tengo que mencionar porque la fuente pareciera que no es la mexicana sino del extranjero, nos dicen que existen más de 17 millones de indígenas en el territorio nacional. Es más, en México sobreviven 68 pueblos originarios que definen la nacionalidad profunda de esos mexicanos que guardan un enorme conocimiento tanto en áreas como ciencia, medicina tradicional, gastronomía, agricultura, literatura, biología, lingüística, astronomía, música, deporte, danza y un sinfín de etcéteras que son aprendizaje diario y continuo. De esos 68 pueblos que hablan otras tantas lenguas, alrededor de 364 variantes, en donde cada palabra, cada signo lingüístico carga siglos de tradición que nos cuentan del hombre, del universo y su relación con la naturaleza. Hoy,
tenemos el privilegio nuevamente de retomar una entrevista con el líder nacional de la comunidad indígena. Me refiero al señor Hipólito Arriaga Pote. Pero también nos acompaña Alfonso Alcántara, que es asesor del gobernador indígena, su abogado, el licenciado Misael Toledo, y la señora Elpidia Martínez Olivares, que es la representante de la mujer indígena. El tema a analizar es cómo y de qué manera se pueden vincular dos grupos que en apariencia no habría similitud alguna, pero hay tantas coincidencias que se van a sorprender. Hablo de 33 millones de mexicanos que residen en los Estados Unidos de América. Mexicanos que han sido limitados en la participación de la vida política de México. Y a pesar de las decenas de visitas que semana tras semana de políticos, independientemente de cualquier partido político, hacen promesas que al final del día quedaron precisamente en eso. Hoy es una oportunidad muy tangible. A unas semanas de la celebración del 7 de junio de estas elecciones para elegir pues la mayoría de los diputados federales, para elegir municipalidades y para elegir también ayuntamientos. Yo creo que es el momento de considerar, analizar y sobre todo someter a un escrutinio lo que se está suscitando en México. Para eso nos conectamos en vivo y en directo con los estudios de Radio Latina 5.0 en el municipio de Lerma, Estado de México, a través de este gran consejo que ha permitido vincular y sobre todo eliminar intermediarios. Me refiero a Cenopin. Es que voy a ceder los micrófonos para que se presenten al titular del programa Sin Fronteras, que se transmite todos los sábados de las 12 a la 1 de la tarde y que es un vínculo directo con Radio Latina, al señor Germán Valdivia. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por abrirnos un espacio en micrófono abierto para que nuestros amigos, hermanos de la Unión Americana puedan escuchar parte de lo que venimos trabajando el sábado pasado en la transmisión del programa Sin Fronteras, Raúl. Buenas tardes, y como bien dices, aquí tenemos a nuestros compañeros y hermanos indígenas que el sábado pasado trajeron un tema importante en cuanto a su posición en cuestiones electorales. Entonces vamos a retomar un poquito este tema antes de entrar seguramente a lo que va a ser la semana que sigue el sábado, donde vamos a estar con un vínculo importante con la comunidad migrante por allá. Así es, Germán. Pues don Hipólito, licenciado Misael, señor Alfonso y Elpidia, bienvenidos a Micrófono Abierto. Un placer, de verdad, para nosotros vincular a nuestras hermanas comunidades indígenas, y déjeme resaltar que Radio Latina siempre ha estado al pendiente de cada movimiento indígena. Es más, fuimos quien le dio más cobertura a Cherán, Michoacán, para consolidar este gobierno comunal. Bienvenidos, señores. Gracias. Pues vamos a empezar con la presentación de nuestro gran amigo, el gobernador nacional indígena Hipólito Arriaga Pote. Gobernador, su percepción de este 7 de junio, ¿cuál es su opinión? ¿Qué es lo que espera que se suscite o que espere de la Suprema Corte de Justicia para esta comunidad tan significativa, pero tan olvidada, más de 17 millones de indígenas en territorio nacional? Pues en primera agradecerle y mandarle un saludo a todos los hermanos migrantes indígenas de nuestro país y usted que nos apoya a través de la exigencia que estamos haciendo aquí a los hermanos indígenas, y volverlo a recalcar que no le hemos fallado como gobernador, que nos dieron el apoyo. Estamos ya al final de la Suprema Corte. En primera, ya como le comentábamos el sábado, ya acudimos al INE, al TREIFE. La última opción lo tiene la Suprema Corte. Si la Suprema Corte nos falla, están violando nuestros derechos, ya que ellos crearon un protocolo de derecho de los indígenas. Entonces, es la única y la última palabra que puede darnos la Suprema Corte. Y creo que no, porque tenemos un presidente muy atinado y cree que en la Constitución y todas las leyes que nos rigen estamos en nuestro derecho,
exigir y pedir lo que por derecho nos corresponde, señor. Jurídicamente, licenciado Misael Toledo, bienvenido a esta mesa de análisis. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estamos jurídicamente ante la expectativa de lo que dictamine la Suprema Corte de Justicia? Más que nada, se está esperando una respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación toda vez que se promovió una acción de inconstitucionalidad. Esta basada en que los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de votar, pero también de ser votados. En esa tesitura se planteó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que existen omisiones legislativas y administrativas en donde cuando se realizó la propuesta del presidente Vicente Fox, en donde se le permitía que el derecho, ya se les reconocía el derecho de ciudadanos y a partir de ese momento tenían el derecho de votar y ser votados. Sin embargo, dentro de los transitorios se ordenó que a todas las legislaturas locales y federales se tenían que hacer las reformas constitucionales para que se garantizara el derecho de los pueblos indígenas. Sin embargo, en algunas, por ejemplo, Yucatán ya se modificó en las leyes locales el derecho de participar a los pueblos indígenas. Sin embargo, en las demás legislaturas, en la actualidad, no se han hecho esas modificaciones. ¿Por qué? Porque ahí se les están restringiendo sus derechos. El derecho de votar lo tienen respetado. Sin embargo, el derecho de ser votados no se ha puesto a consideración porque se les somete a que ellos, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ellos tienen que formar parte de un partido político o a su vez se tendrían que someter a las candidaturas independientes. Entonces, dentro del artículo 2 de la Constitución, ¿cómo es posible de que ellos van a conservar sus propias instituciones y sistemas normativos cuando los están sometiendo a los partidos políticos o a las candidaturas independientes? Por eso es donde se está promoviendo la acción de inconstitucionalidad, para que creen los mecanismos el Instituto Nacional Electoral para saber cómo ellos van a participar en las contiendas electorales. Déjame preguntarte algo, licenciado Misael. Sí. En este contexto jurídico que nos has explicado atinadamente, ¿ustedes como comunidad indígena no quieren hacerse partícipes de los partidos políticos? ¿Debo entender eso? Así es. Si ellos crean un partido político, aquí ese es el mecanismo. Si ellos se crean como partidos políticos, ellos prácticamente tendrían que tener si no me equivoco, el 3% para que pudieran funcionar como partido político. Y si no lo tienen, prácticamente desaparecerían. Lo que ellos tratan de hacer es que a través de la Gobernatura Indígena Nacional se creen esta figura similitud como partidos políticos en donde ellos, por ejemplo, podrían crear una planilla blanca y una negra, para no hablar de colores. Entonces, si estamos hablando de una comunidad, por ejemplo, de Lerma, entre ellos van a salir dos planillas, a lo mejor la planilla blanca representado por ejemplo de José y la planilla negra por Juan. Entonces entre ellos competirían y ellos son los que representarían a nivel local a sus representantes dentro del municipio. Así sucesivamente los diputados locales saldrían por parte de los que ellos posteriormente ya tendrían representación tanto en los diputados locales como en el Congreso de la Unión, en los diputados federales. Entonces es lo que se pretende realizar. Porque no se puede realizar de que un legislador independiente de un partido político entre a legislar bajo los propios sistemas normativos de los pueblos indígenas, porque eso ya no sería congruente, porque ya no se regirían bajo sus propios sistemas normativos que establece el artículo 2 constitucional. Perfecto, Misael. Déjame entonces partir de este otro contexto. Debo suponer que el hecho de que se involucre la comunidad indígena a los partidos políticos entonces perdería participación, porque entonces no garantizaría, la decisión de un representante indígena en una Cámara de Diputados local, federal o en el propio Senado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Perfecto. Alfonso, ¿te parece? Antes de ir a un corte comercial, quiero dejarte una pregunta. ¿Qué es lo que solicita la comunidad indígena a esta estructura electoral y en específico a la Suprema Corte de Justicia? ¿Te parece?
Perfecto. Vamos entonces a un corte comercial y regresamos con Alfonso Alcántara para que nos diga qué es lo que pide el pueblo indígena a esta estructura electoral y en específico a la Suprema Corte de Justicia. Latinos y para los latinos. WPJX 1500 AM Zion Lake County. Radio Latina 5.0. Radio Latina 5.0. Donde encuentras lo mejor en shows informativos, shows divertidos, música latina y mucho más. Radio Latina 5.0 y a través del internet en radiolatina5.com. Radio Latina 5.0. Latina 5.0. Somos Radio Latina 5.0. ¿Quieres conocer más de nosotros? Te invito a que nos regales un me gusta en la página oficial de Facebook. Solo búscanos como Radio Latina 5.0 y encontrarás fotos de tus locutores, información más detallada de la programación, videos de todos los que hacemos posible Radio Latina 5.0. Así que regálanos un me gusta en Radio Latina 5.0 en Facebook y síguenos escuchando a través de 1500 AM y radiolatina5.com. De comunicación, llámese prensa escrita, radial o televisiva, en la mayoría están manipuladas, controladas y para el beneficio de los grandes corporativos, los políticos o de aquellos personajes que ejercen un control de ella. Nuestra sociedad requiere de una apertura distinta, una ventana que permita un acercamiento más a la verdad. Radio Latina 5.0 te ofrece esa alternativa a través del programa Micrófono Abierto con Raúl Ventura Ortiz, donde la objetividad e información será la base de comunicación. Evitar la manipulación y desinformación será nuestro reto diario. En cada nota publicada, sintonízanos todos los días de 5 a 7 de la tarde a través de la sintonía WPJX 1500 AM, a través de los sitios web raulventuraortiz.com, radiolatina5.com o en subarrio.com, porque usted merece estar informado. Pues ya estamos aquí de regreso, amigos radioescuchas, en este programa especial y que sin duda de bastante coincidencia con la comunidad inmigrante. Antes de ir al corte comercial le preguntábamos a nuestro amigo Alfonso Alcántara cuáles son los objetivos que pretenden alcanzar ante esta institución electoral, pero en especial a la expectativa del dictamen de la Suprema Corte de Justicia. Adelante, Alfonso. Bien, buenos días. Mi nombre, como saben, es Alfonso Alcántara Hernández. Usted, el señor Raúl Ventura Ortiz. Sí, es micrófono abierto. Bien, considero yo que en lo personal lo que se percibe a través de la Gobernatura Indígena Nacional es sacar sus propios candidatos a diputados, ya que el artículo 2 constitucional nos brinda esa oportunidad. Si bien es cierto, nunca se había tenido la oportunidad de pedir lo que en derecho les pertenece. Siempre estábamos sumisos a cualquier partido porque ignorábamos lo que teníamos en las manos. A hoy que sabemos explotarlo un poquito, tratamos de que se nos respete el Estado de Derecho que manifiesta la Carta Magna en su artículo 2 constitucional, donde se manifiesta que tenemos derecho a votar y ser votados. Desafortunadamente, pues pasó mucho tiempo muerto este artículo, y hoy que lo ponemos en práctica vemos que también las autoridades se encuentran un poco confundidas porque no saben cómo solucionarlo. Si bien es cierto que estamos pidiendo que se respete el Estado de Derecho, es porque pues ya nos organizamos, sabemos lo que queremos, no necesitamos lesionar a nadie, necesitamos exclusivamente que nos den la oportunidad de votar y ser votados para demostrar también que podemos colaborar con nuestro gobierno federal para subsanar toda esta situación que prevalece en el Estado mexicano. Vemos que hoy los partidos se pelean entre ellos. No queremos pelear, queremos buscar una solución acorde a las necesidades y que vivamos en paz. No sé si esté bien contestado, pero la apreciación que tenemos todos aquí en la Gobernatura Indígena es esa: buscar una solución en paz. Sabemos de antemano que si existe un poquito de ética profesional y voluntad política, posiblemente lo logremos. No hay necesidad de golpear, no hay necesidad de faltar el respeto a nadie, sencillamente estamos pidiendo lo que en derecho nos pertenece, señor. Muchísimas gracias, Alfonso. Déjame entonces reafirmar un cuestionamiento colateral a ello. Hablando ya de regidurías, diputaciones locales, federales y el propio Senado, en números, ¿qué solicitan en proporción a la demografía indígena de ustedes?
Bien, en cuanto a la demografía y a la cantidad de gente que representamos, sería formidable que se nos otorgara de preferencia la sexta circunscripción exclusivamente para indígenas. Si bien es cierto, usted lo acaba de decir, tenemos 17 millones. De esos 17 millones, nosotros podríamos poner, ahora sí que podríamos valorar el sentir de nuestra gente y ver dónde podríamos meter a nuestra gente, si como candidato a diputados, a regidores, a diputados locales, a senadores. Creo que esto es válido porque es por primera vez en la historia que se ve que hay alguien que se motiva para crear la gobernatura indígena y en base a ello sacar a nuestros mejores elementos y decir, bueno, ya tenemos representación en la Cámara o ya tenemos representación en el Senado. Desafortunadamente ahorita son intermedias, no hay senadores, solamente son diputados y gobernadores. Gobernadores sería pensar a futuro. Yo creo que hay que pensar bien en los gobernadores, qué bueno que ahorita es la parte intermedia, nada más hay 9 gobernaturas en juego y las gobernaturas las dejaríamos ahorita pendientes. Nos interesaría exclusivamente diputados y legisladores en el sentido de que el Distrito Federal se rige por legisladores locales y diputados locales y regidores, como bien lo dicen, presidentes municipales, pero todo depende de la solución que nos dé la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No estamos haciendo cosas indebidas, sencillamente tratamos de que todo esto se lleve por la vía pacífica. Perfecto, Alfonso. Déjeme preguntarle a usted, señora Elpidia, que usted es la que en cierto modo simboliza a la mujer indígena. ¿Cómo y de qué manera usted, como mujer indígena, percibe este sistema de gobierno, el trato a las mujeres? Sabemos que no hay esa equidad en todo México, independientemente si son indígenas o no las mujeres, pero en especial en las indígenas. ¿Cómo usted percibe el desarrollo de la mujer indígena en este entorno gubernamental mexicano? A ver si me escucha. Sí, sí lo escucho. ¿Cómo actúas, Elpidia? ¿Cómo actúa la mujer en la cotidianidad de sus comunidades? ¿Y cómo estás viendo la posición en cuestión política? ¿Tú crees que tenga la decisión una mujer para poder gobernar o poder ocupar un cargo público? ¿Cuál es tu percepción, Elpidia? Pues sí veo la manera de que una mujer indígena pueda ahora sí que gobernar, pero pues como dice el dicho, que sean sentimientos reales, ¿no? O sea, indígenas, porque muchas veces nos gobiernan personas que pues ni al caso. ¿Cree que la mujer indígena, doña Elpidia, sea en un trato igual que las otras mujeres que conforman México? ¿Cómo? Que si crees que el trato sea igual entre hombres y mujeres. Pues a lo mejor ¿o has sentido cierta discriminación? Sería mejor si nos gobierna una mujer de nuestra, ahora sí que de nuestro propio origen, ¿no? Porque muchas veces sí, a lo mejor como nos gobierna un hombre, sí hay un poco de discriminación. Perfecto. Vamos a continuar entonces con el señor Hipólito Arriaga Pote, gobernador indígena nacional. Don Hipólito, imaginemos que el día de hoy fuese 8 de junio. Y bueno, ya se definió toda la estructura electoral, las municipalidades, las diputaciones locales, diputaciones federales, el propio Senado, los que ahorita están contendiendo, y en especial pues las regidurías, y no se determinase ninguna solución por parte de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el siguiente paso? Mire, nosotros no tenemos fecha de caducidad, podemos entrar en cualquier instante, pero tenemos un tiempo de que se terminen las elecciones. Las regidurías entrarían hasta enero. Tenemos una gran ventaja, pero sí, yo creo que aquí la Suprema Corte queremos que la discriminación no viva sobre nosotros, porque damos que estamos al pendiente de su trabajo que están haciendo ellos. Los políticos de alturas les dan el fallo en 3-4 días. Entonces esto es lo que le pedimos a la Suprema Corte, que no vivamos esa discriminación,
porque si estamos confiados en que donde parte injusticia viene la discriminación, pues, imagina nosotros los indígenas qué vamos a hacer dentro del país. Entonces aquí lo que nosotros pretendemos y estamos como lo de usos y costumbres, y con que ahorita le contesta al abogado que tenemos nosotros lo derecho de tener un representante, y por usos y costumbres nosotros iríamos al ayuntamiento con toda la ley en la mano y que llevar hasta a nuestros representantes, y así en la Cámara. Lo que le contestó el compañero con las con la proporción que nos toca, también tenemos que exigir eso. Si la Suprema Corte no nos da lo que en derecho nos corresponde, le digo que lo que no creemos, lo que dicen los compañeros y todos mis hermanos, queremos que un país lo llevemos en son de paz, porque al que no nos dé la Suprema Corte nuestro derecho, esto va a crear un conflicto, y nuestros hermanos en cada municipio va a estar muy difícil, y le estamos hablando a nivel nacional. Entonces, pues yo le pediría aquí a la Suprema Corte que realmente imparte la justicia como se debe ser. Misael, ¿qué opinas de lo que dice Hipólito? Imaginemos en el peor escenario. Dice Hipólito que se puede crear un conflicto. ¿Qué disposición observas de la Suprema Corte de Justicia? Te digo porque México vive un sistema putrefacto, un sistema contaminado, un sistema manipulado de intereses que están por encima de los propios políticos, y hablo de las grandes corporaciones que asignan a los políticos que les van a hacer la agenda. ¿Cómo percibes tú eso, Misael, en caso de que el fallo no sea a favor de ustedes? Más que nada, el criterio de aquí de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a sentar un precedente histórico respecto de los pueblos y comunidades indígenas, de cómo se van a elegir y cómo van a participar en las contiendas electorales. Sin embargo, te voy a leer textualmente lo que dice el artículo 2, apartado A y fracción séptima de la Constitución, que dice el A: esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia la autonomía para, y en la fracción séptima te dice elegir a los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. Ahora, en caso de que sea en sentido negativo, todavía hay muchos recursos que se pueden entablar. ¿Por qué? Porque también hay jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde si se violan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, inclusive se les tendría que reponer un procedimiento, porque así lo establece la jurisprudencia. Entonces, en ese sentido, no hay carta cerrada sobre los pueblos y comunidades indígenas. Lo que decía el gobernador indígena nacional, que a través del número de habitantes es, por ejemplo, si existen 100 millones de habitantes en la República Mexicana como ejemplo, y 20 millones son indígenas, hay que hacer una diferenciación, hay que hacer una distinción. 80 millones corresponden a los ciudadanos normales, los que no tienen la calidad de indígena, y los 20 millones correspondían a los indígenas. Entonces, ese número de indígenas, por ejemplo, si estamos hablando de aquí de Lerma, que existen, que pudieran existir, o como ejemplo, 13 regidores, se le quitaría de los 13 regidores, 2 regidores que pertenecerían a los grupos indígenas, y 11 regidores se repartirían entre los partidos políticos. Entonces, eso es lo que se está pretendiendo hacer ante la Suprema Corte, que garantice cómo ellos van a participar en las contiendas electorales, y cómo se va a garantizar esas tradiciones y usos y costumbres para garantizar sus propias instituciones y sistemas normativos. Perfecto, pero déjame manejarte el escenario del México real, Misael, y yo entiendo tu postura jurídica muy respetable, porque hay mucho más instancias para seguir trabajando en este proyecto, pero es un sistema controlado, repito, por los partidos políticos. Las regalías de las plurinominales es uno de los botines más cotizados que te puedes imaginar. ¿Cuánto personaje no tenemos representando a las plurinominales, que son representantes de los propios corporativos, del pago de regalías? Entonces, te enfrentas a un sistema que, vaya, quebrantarlo generaría bastantes grietas que muchísimos aprovecharíamos. Por ejemplo, tú dices algo bien importante para nosotros, que ahí vienen las similitudes. Fíjate bien, Misael, lo que se suscita en este ámbito.
En la proporción tú dijiste un dato bien interesante, dijiste, imagínate, Raúl, que son 100 millones de habitantes en México, de ellos 20 millones son indígenas. En esa proporción de los 20 millones nosotros ocupamos la representación de nuestros pueblos indígenas, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo entendí. Quiere decir que imagínate, Misael, que nosotros los inmigrantes de origen mexicano que vivimos en Estados Unidos somos 33 millones. Imaginemos el mismo ejemplo que tú dices, 100 millones de mexicanos en tierra azteca, entonces nos corresponde una representación del 33%, por así mencionarte, porque nosotros somos tan partícipes de la médula económica, de esta columna vertebral de México, por nuestras remesas, que es el segundo ingreso en importancia. Somos aparentemente dos situaciones distintas, pero tan afines, la comunidad indígena y la comunidad inmigrante, porque siempre somos delegados a la última función, a las estadísticas, pero nunca somos tomados en cuenta para decidir en las decisiones políticas de México. ¿Qué opinas? Así es. Eso es muy importante, es un precedente muy importante en donde se están sacando esas estadísticas. ¿Por qué? Porque te vuelvo a referir en el apartado A, ahora nos vamos a la fracción 2 de la Constitución, dice, al aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales de los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación para los jueces o tribunales correspondientes. Ellos tienen que garantizar los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas para ver cómo, de esos millones que estamos hablando, cómo ellos entran al acceso de la justicia para que ellos se rijan bajo sus propios sistemas normativos. ¿Por qué? Porque de ese 20 millones y de los que me hablaste allá también en Estados Unidos, entonces el gobernador indígena nacional tendría que elaborar un sistema de planeación democrática en donde va a entrar un sistema nacional, federal, estatal y municipal. ¿Para qué? Para que de acuerdo a los artículos del artículo 2 se garantice a los pueblos indígenas el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a todo lo que por hecho y derecho le corresponde a los pueblos y comunidades indígenas. Entonces en ese tenor es donde se tiene que garantizar. ¿Y quién es lo que va a garantizar ese derecho? Son los legisladores que entren dentro del Congreso de la Unión. Perfecto. Déjame entonces ir un pequeño corte comercial, amigos redescuchas, y regresamos con este orgullo de la tierra mexicana, los verdaderos dueños de México. ¿Y saben por qué? Porque ellos nos han demostrado, la comunidad indígena, que es amar México. Mientras nosotros nos manifestamos con pancartas, gritamos, asumimos nomenclaturas de diferentes movimientos, pero al final del día no hacemos absolutamente nada, porque el amor a la tierra es el amor que nos demuestra la comunidad indígena. Vamos a un corte comercial y regresamos en vivo y en directo este enlace desde el municipio de Lerma, en los estudios de Cenopini y Radio Latina 5.0 en el Estado de México. De los latinos y para los latinos. WPJX 1500 AM Zion Lake County. Radio Latina 5.0. Radio Latina 5.0. Donde encuentras lo mejor en shows informativos, shows divertidos, música latina y mucho más. Radio Latina 5.0 y a través del internet en radiolatina5.com. Radio Latina 5.0. Latina 5.0. Somos Radio Latina 5.0. ¿Quieres conocer más de nosotros? Te invito a que nos regales un me gusta en la página oficial de Facebook. Solo búscanos como Radio Latina 5.0 y encontrarás fotos de tus locutores, información más detallada de la programación, videos de todos los que hacemos posible Radio Latina 5.0. Así que regálanos un me gusta en Radio Latina 5.0 en Facebook y síguenos escuchando a través de 1500 AM y radiolatina5.com. De comunicación, llámese prensa escrita, radial o televisiva, en la mayoría están manipuladas, controladas y para el beneficio de los grandes corporativos, los políticos o de aquellos personajes que ejercen un control de ella. Nuestra sociedad requiere de una apertura distinta, una ventana que permita un acercamiento más a la verdad. Radio Latina 5.0 te ofrece esa alternativa a través del programa Micrófono Abierto con Raúl Ventura Ortiz, donde la objetividad e información será la base de comunicación.
Evitar la manipulación y desinformación será nuestro reto diario. En cada nota publicada, sintonízanos todos los días de 5 a 7 de la tarde a través de la sintonía WPJX 1500 AM, a través de los sitios web raulventuraortiz.com, radiolatina5.com o en subarrio.com, porque usted merece estar informado. Pues ya estamos aquí de regreso, amigos redescuchas, con nuestros invitados, el señor Germán Valdivia y Efraín Condelazo, representando a Cenopín, el señor Hipólito Arriaga Pote, que es el gobernador indígena nacional, el licenciado Misael, que es el asesor jurídico de esta agrupación indígena de 17 millones, un poco más de 17 millones, está también el señor Alfonso Alcántara y la señora, ya se me olvidó el nombre de la señora, déjenme recordarlo, Elpidia, ahora sí, ya me acordé del Elpidia. Perfecto, pues señores, vamos a temas varios sobre la opinión y percepción de México. Puede contestármelo quien quiera de nuestros invitados. ¿Qué opinan ustedes en estas elecciones del 7 de junio como comunidad indígena del voto nulo? Bien, yo creo que el voto nulo en determinado momento nos beneficiaría más que si dejamos de votar. El voto nulo, por ende, pues deja nulo a cualquiera, pero si nos negamos al voto, sí nos trae más problemas, porque el no votar se repartirán los partidos el voto por el que no se votó, y el voto nulo va directo a que no hacemos valer el Estado de Derecho. Eso nos beneficia más a todos. Entonces, ¿es mucho mejor, Alfonso, desde tu óptica, un voto nulo que abstenerse de votar? Claro que sí, el voto nulo, por decir algo, lo anula uno, y un voto que se deja de ejercer el derecho, pues ya lo pueden utilizar como quieran, y el voto nulo no, el voto nulo es nulo. Perfecto. Hipólito Arriaga Pote, gobernador indígena nacional, ¿qué opina usted de todos y cada uno de los movimientos que se gestan en todo México y hablan de candidaturas independientes? ¿Es una buena alternativa para los mexicanos las candidaturas independientes? Sí, mire, sí es una buena alternativa para los independientes, pero como le contesté la vez pasada, esta discriminación sigue lo mismo. Los candidatos independientes les dan una corta cantidad y los otros candidatos les dan mucho dinero, entonces ahí estamos una igualdad de recuperar el voto o de que voten por los candidatos, entonces ahí está la desigualdad. Y yo aquí le pido, pues es una discriminación tanto para los candidatos independientes. ¿Y qué opina usted, don Hipólito Arriaga Pote, cuando en las candidaturas independientes no es sino los mismos chapulines que saltan de un partido a otro y que simplemente lo utilizan para no dejar estas ventajas del erario público? Porque la candidatura independiente es una figura que valdría la pena rescatar, pero en la práctica es totalmente ajena a la realidad. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León se avecina una contienda muy cerrada y es la candidatura independiente quien lleva la delantera, pero resulta que ese personaje vivió en las filas del PRI por 30 y tantos años, vivió del erario público. Entonces, ¿cómo creer en candidaturas independientes si el mismo sistema los absorbe? Precisamente analizando todo estas opciones, por eso precisamente la gobernatura indígena quiere ver que sus candidatos sean limpios, que sean honestos a través de nuestros hermanos indígenas, que no sean los mismos, y nosotros crear las propias reglas en que si ya sirvió una ocasión no vuelva a servir. Eso es lo que estamos viendo con todos los asesores jurídicos, y de que no nos pasa, tenemos ya de ejemplo a los partidos políticos, de que pues deberíamos cambiar el puesto, de que si ya sirvió un presidente, pues ahora lo deja otra persona, y otro diputado, pues otra persona. Esto es lo que estamos viendo con lo que está creando los estatutos de los indígenas. Perfecto. Misael, ¿cómo percibes tú la desigualdad del mexicano independientemente si es indígena o no? ¿Cómo ves la desigualdad en este México de hoy, desde tu óptica? Bueno, más que nada la desigualdad en cuanto a los pueblos y comunidades indígenas es bastante. ¿Por qué? Porque para ser un candidato indígena, para pretender ser
un legislador tiene que estar afiliado a un partido político, pero muchas veces dentro de los partidos políticos, al tener la calidad de indígena y al no tener una buena expresión, se discrimina, y desde ese momento hay veces que, como antecedentes, hablamos de personas que han figurado ya en la historia, de que se les ha discriminado por ser indígenas, e inclusive los partidos políticos los han desechado. Entonces, lo que se pretende aquí, que a través de la Gobernatura Indígena Nacional se les dé esa autonomía para poder elegir a sus representantes, el derecho de votar y ser votados, y posteriormente para que sea una contienda limpia, como lo dice el gobernador. Perfecto. Hablando de unificación, que siempre nos manejan un ejemplo las comunidades indígenas. Manejo mucho este antecedente porque quiero mucho yo la comunidad de Cherán, una comunidad que no excede los 20,000 habitantes, don Hipólito, Alfonso, Misael, no los excede, y sin embargo ellos, a pesar de estar fracturados por la partidocracia, cuando tomaron la decisión de trabajar en equipo, asumieron la responsabilidad como comunidad y así definieron pues su gobierno comunal a través de usos y costumbres. ¿Qué consejo, Hipólito, le darías a nuestra comunidad inmigrante que, a pesar de ser más de 33 millones que residen en los Estados Unidos de América y existen centenares de organizaciones que representan a jaliscienses, michoacanos, guerrerenses, oaxaqueños, chiapanecos, de todas las entidades de la República, no tenemos un timón? Es decir, no tenemos un objetivo que cumplir porque parece que nos fractura cualquier migaja que nos ofrece el mismo sistema, sea el mexicano o sea el estadounidense. ¿Qué consejo nos darías tú a nuestra comunidad tan devastada, que parece que trae agendas personales y se olvida de trabajar en un proyecto en equipo que se llama Inmigrantes Mexicanos en el Exterior? Mire, yo les daría no un consejo, una invitación a que se unan a toda la comunidad indígena de aquí de México, conjuntamente con los migrantes, a hacer valer nuestros derechos, para que así tengamos el pulso que realmente deberíamos tener. Y menciona mucho Chirán. Yo agradezco a los compañeros, hemos estado con ellos, pero sí hace falta la motivación, el apoyo de todos los estados, como lo que estamos haciendo, para que sí nos den lo que por derecho nos corresponde. Yo aquí le diría a todos los hermanos migrantes a apoyarnos, ahora sí, como se dice aquí, mano con mano y codo con codo, para sacar a la Suprema Corte que lo que en derecho nos corresponde. Y extendiendo los migrantes y los indígenas que tenemos aquí, pues estamos construyendo un país muy democrático, pero hay que utilizar la palabra democracia, porque a veces nomás lo utilizamos para intereses personales, ¿no? Aquí lo que queremos los indígenas, como se decía antes, tenemos aquí los indígenas, damos la palabra, no el papel. Hoy los acuerdos que se ponen a veces se corrompen, y hoy nosotros los indígenas todos creemos en la palabra, y eso es lo que le pido a mis hermanos migrantes, que tengan la confianza como me tuvieron a los 26 estados de aquí de la República Mexicana. También con ellos podemos hacer un gran esfuerzo para ayudar a nuestras autoridades. Yo le puedo decir, hoy nuestro presidente tiene un gran talento, pero los colaboradores realmente no se ayudan, y nosotros los indígenas nos ayudamos y nos podemos confiar todavía en la palabra y no en documentos. Alfonso, todos sabemos que el partido político, independientemente de la corriente que represente, sea centro, sea izquierda, sea derecha, sea de todos los movimientos que se gestan, que son bastantes ya en México, pues el problema de la gestación o formación de un partido político quizá no sea negativa, quizá en bases y principios sean excelentes, pero ya en la práctica cada uno de los individuos que lo representa nos deja ver uno de los sistemas más impunes, más corruptos, no nada más de América Latina, sino del mundo entero, porque para nosotros, los inmigrantes, y en especial este medio Micrófono Abierto, que de manera imparcial analiza
cada una de las acciones de estos políticos nos dejan ver muchas cosas. Por ejemplo, imaginar que un presidente de un partido resulte ese que apoya a su adversario número uno, que otro personaje que representaba a las izquierdas ahora resulta que está conformando pues otro partido político, y viceversa. Podemos ver un sinfín de ejemplos. Nombres específicos: Manuel Espino, siendo presidente del Partido Acción Nacional, apoya la candidatura de Enrique Peña Nieto y hoy conforma un nuevo partido político. Manuel Bartlett, que en 1988 fue siendo secretario de Gobernación, gestó la famosa caída del sistema y ahora lo abandera el PRD. El propio Andrés Manuel López Obrador, que finge como la lucha, el Mesías por la solución de México, resulta que se gestó en las entrañas del Partido Revolucionario Institucional y fue presidente estatal en Tabasco. Y así te puedo mencionar a todos y cada uno de ellos. El propio Vicente Fox, que vendría a cambiar México en el año 2000, pues apoyó la candidatura de Enrique Peña Nieto, y eso a mí me parece degradante. Pregunta para ti, Alfonso Alcántar: ¿tú crees en la estructura, en las personas que han dirigido los partidos políticos en México? Es un poquito fuerte la pregunta, pero vale la pena contestarla atinadamente. Hace un momento usted mencionaba a los chapulines. Ajá. Bien, yo considero que todo este tipo de personas que brindan apoyo o hacen cosas aparentemente buenas y a la vez son malas, están acostumbrados a vivir del presupuesto, primero. Segundo, las estructuras no son las malas, las estructuras son estructuras y uno le da la calidad de estructuras, pero sí, quien viene a deteriorar todo esto es el personaje, el que está al frente de todo. Considero yo que sería formidable, primero que nada, antes que llegar a ser un partido, ver cuáles son sus inquietudes y de qué manera pueden ayudar al pueblo. Porque hoy en la actualidad, nos decía hace rato el amigo Misael, para formar un partido se necesita el 0.13% y el 3% en caso de que no lo reúna, pues ya se dará de baja. Pero en realidad no conocemos la estructura o el pensar de la gente, que eso es lo importante. Si viéramos un poquito más a fondo esta situación, de que conociéramos su sistema, de qué es lo que quiere o cómo quiere legalizar esto o hacer lo adecuado para que esto funcione perfecto, pues sería importante para nosotros como mexicanos conocerlo. Pero mientras no tengamos el conocimiento de lo que se quiere, nada más votamos a lo tonto, votamos porque nos cae bien, porque es del Partido Verde, porque es del PRI, porque es del PAN, o porque es mi cuate, o en fin, una serie de justificaciones que no llegan al caso. Perfecto. Germán Valdivia, representante de Cenopin, al igual que Efraín Condelazos, ¿qué te deja este nuevo escenario que se ha conformado entre la vinculación de un medio en el extranjero, que es Radio Latina, que maneja la imparcialidad y los espacios y las ventanas para todas las opiniones, y eso nos ha traído consigo críticas y rebeldía de muchos políticos, pero para nosotros quitar esos obstáculos nos permite escuchar de viva voz, sin ningún bloqueo alguno, las expresiones reales de nuestra gente, en este caso la comunidad indígena? A ti como Cenopin, ¿qué te deja este espacio que abrimos juntos para promover la expresión real de nuestros mexicanos en tierra azteca? Mira, Raúl, creo que antes de contestar esa pregunta que me estás haciendo, que es importantísima, sí te quiero comentar algo que estamos percibiendo nosotros desde México, algo que estamos percibiendo a través de estas reuniones que tenemos con nuestros hermanos indígenas, así como las reuniones que hemos tenido allá en Estados Unidos a través de los clubes de migrantes que trabajan muy seriamente por allá. Pareciera ser, Raúl, que estamos a 15 días de que terminen las campañas electorales, y aunque son 15 días y pareciera ser que esto está terminando, ¿no? Creo que es al revés, creo que está iniciando. Probablemente pudiéramos ver desfasado este movimiento que están gestando nuestros hermanos indígenas. ¿Por qué? Porque ya estamos llegando al fin de una campaña política del 2015, pero no, el precedente que se está dejando en el Tribunal Electoral da un inicio a un cambio que ellos mismos están promocionando, y ese cambio tiene que ver con participar. Te puedo decir que en el recorrido que he hecho a través del país,
Las comunidades indígenas, cuando empiezan a regir ellos sus propios modelos de organización, son el mejor ejemplo de transparencia y de rendición de cuentas, Raúl. ¿A qué me refiero con esto? Que ellos van formando sus propios reglamentos a manera de que si esa persona que los representa no cumplió con los compromisos, lo quitan y no vuelve a aparecer en el ámbito. Eso deberían de aprender los partidos para evitar el chapulineo. Ellos como grupos indígenas sí lo hacen, Raúl. Por eso el tener esa posición dentro de una diputación federal, una diputación local, dentro de las regidurías, conlleva a que si tú como representante no hiciste nada en la comunidad, quedaste fuera. Yo el siguiente sábado, Raúl, voy a traer algunos datos que creo que van a ser importantes para nuestros radioescuchas, en el sentido de que los que son encargados de las comisiones de pueblos indígenas, pues ¿qué han hecho? No han hecho nada. Ellos dicen que han hecho leyes y reglamentos en beneficio de las comunidades indígenas, y cuando te vas a los números, pues resulta que la mayor parte de los que se encuentran en condiciones de alta pobreza o alta vulnerabilidad son esos pueblos indígenas, Raúl. Contestando un poquito lo que tú estás comentando, es el inicio de un gran trabajo que están haciendo nuestros hermanos indígenas, como lo están haciendo nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos. Es el inicio de gestiones sociales importantes que lo único que van a llevar es a que tengamos una familia mejor en nuestro país, que los inmigrantes que están allá, sus familias estén mejor, porque también ellos quieren regresar en algún momento, quieren un país mejor, quieren un país que no esté dominado solamente por una clase política que ya lleva más de 100 años subyugándonos en condiciones deplorables. Creo yo, Raúl, que a través de este andar que hemos hecho, también con Radio Latina, que es una forma de expresión, como bien lo dice tu programa de micrófono abierto, buscamos que la ciudadanía se dé a escuchar, buscamos que la ciudadanía llegue a los lugares más recónditos en Estados Unidos y aquí en México, para que estemos informados, para que ya no creamos en lo que todo el mundo nos dice, que son los políticos que siempre nos han dominado. Tú te recordarás, Raúl, que hay un modelo ahí de que los candidatos se registren, den su declaración patrimonial, den su declaración de intereses, y es un movimiento que al final de cuentas pues está ahí, pero no llega a nada. ¿Por qué? Porque los políticos que se encuentran actualmente gobernando pues no tienen el interés de rendirnos cuentas, Raúl. Fíjate esto que está haciendo Radio Latina y esto que está haciendo nuestros hermanos indígenas y nuestros hermanos migrantes, creo que es importante como una forma de expresión y una forma de llevar la información a nosotros mismos, a nuestros más cercanos, a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestros productores, todo lo que conforma este hermoso y gran país y todo lo que alrededor de ellos están, como son nuestra comunidad en Estados Unidos. Dijiste una palabra clave, que es más, hasta Alfonso lo ratificaba con su cabeza, veía esos movimientos. Me decías, en esa estructura en la que se rigen las comunidades indígenas, predomina algo, la transparencia, la manera de realizar las cosas correctamente. Y cuando decías, y aquella persona que no es viable para ese puesto, veía los movimientos de Alfonso, se desecha, porque no va a dañar a la comunidad. Ahorita en este momento me permitiste crear un escenario, Germán, y a todos tus invitados, de tantas cosas que podemos hacer juntos, ustedes como comunidad indígena, más de 17 millones, nosotros como comunidad migrante, más de 33 millones, imagínense conjugar esfuerzos y realizar proyectos productivos y apoyar el proyecto de ustedes en este momento que ocupan el salvaguardar por una comunidad tan fuerte, pero que nada más somos estadísticas, porque en remesas, si nosotros no enviásemos remesas cada fin de semana, México o la mayoría de los mexicanos viviría en pobreza extrema, quiero que sepan. Entonces esas son realidades que solamente los van a escuchar aquí, y hoy estamos haciendo historia. Hipólito, Alfonso, Ismael, Elpidia, Germán, estamos haciendo una historia, porque a nosotros no nos importa quién esté dirigiendo México.
son las dependencias e instituciones las que nosotros, por el hecho de ser mexicanos, vamos a acercar los recursos para que esa comunidad se convierta en productiva. A nosotros nos importa un comino si es del PRI, del PAN, del PRD. Hay reglas, hay una constitución que se debe de respetar y como tal acorde a esas leyes, todos los mexicanos nos tenemos que salvaguardar de la misma. Yo creo que esto es un escenario perfecto, Hipólito, Misael, Germán, Elpidia y Alfonso, para que continuemos expresando. Y el sábado podemos sembrar el precedente de que la comunidad inmigrante se une al proyecto, se une a la exigencia, se une a la presión ante la Suprema Corte de Justicia para que se asigne ese derecho en proporción demográfica, el respaldo que ustedes deben de tener en las decisiones políticas de un México que hoy en día nadie lo puede negar, vive una convulsión social. Así es que yo les agradezco mucho y les cedo los micrófonos para que me den el mensaje final, empezando por Elpidia, Misael, Alfonso, Germán, y cerramos con el gobernador indígena nacional. Bueno, pues mi mensaje nada más sería para nuestros hermanos y hermanas indígenas, tanto de comunidades como migrantes, a invitarlos a esta causa, que al fin y al cabo lleva un fin para todos, y ver el cambio de nuestro México. Perfecto, muchas gracias Elpidia por estar con nosotros hoy en esta mesa de análisis. Adelante, licenciado Misael. Más que nada, saludos a toda la comunidad de pueblos indígenas que están radicando en Estados Unidos, y más que nada el mensaje es de que no pierdan su esperanza de que se tiene que hacer y hacer respetar sus derechos. Más que nada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como les decía, tiene que haber un precedente donde ya se les respete sus derechos, y en ese sentido que no pierdan la fe y la esperanza de que se va a cumplir todo lo que ellos anhelan. Muchísimas gracias, licenciado Misael, y vamos a estar en contacto el próximo sábado. Alfonso Alcántara. Bien, hemos escuchado los comentarios de nuestros dos hermanos y vemos con claridad el mensaje fundamental es que la Cámara y el Senado, independientemente de que son la parte legislativa, que es la que acaba de reformar el artículo 2 constitucional en su apartado A, párrafo 3, donde se manifiesta el derecho de votar y ser votados, ojalá, esperamos que lo pongan en práctica y que la Suprema Corte de Justicia resuelva lo antes posible en beneficio de todos y cada uno de mis hermanos indígenas. Muchísimas gracias Alfonso, gracias siempre por esta participación y disposición, mi estimado y apreciable amigo Germán Valdivia. Raúl, recordarles a nuestro auditorio que Radio Latina, el programa Micrófono Abierto y el programa Sin Fronteras, cada día está más comprometida en ser artífices del cambio de este país, de nuestros mexicanos, de nuestras familias, y para eso estamos trabajando arduamente, Raúl. Siempre te agradezco, y a Efraín, un abrazo porque sé que está en los controles, y vamos a escuchar el mensaje final de nuestro gran amigo y ahora aliado, el gobernador indígena nacional Hipólito Arriaga Pote. Pues gracias por permitirnos estar aquí en estas instalaciones, y un saludo a donde quiera que se encuentre, y pues recordarle a los hermanos migrantes que estamos para exigir la justicia. Y le comentaba hace un instante, fíjese que también los campesinos se están uniendo a la causa, porque también en el campo viven la discriminación. Entonces ya se están uniendo a la causa, aunque no sean comunidades indígenas, pero se están uniendo. Y yo agradezco y invito a todas las 62 lenguas que no le estamos fallando, estamos para adelante, y yo creo que una gran apertura como tiene su radiodifusora, nos están escuchando en varios lugares, y le agradecemos y esperemos que no nos deje la mitad de camino. Si ya iniciamos con esta radiodifusora, pues vamos a seguirle adelante, y gracias por atendernos. Señor Hipólito, esta estación de Radio Latina y los diferentes programas de análisis, Micrófono Abierto, Punto por Punto y Sin Fronteras, siempre han sido la ventana para todos los movimientos que se han gestado en México, y lo que nosotros iniciamos lo terminamos, pero lo terminamos también ejerciendo presiones a las instancias que deben de poner atención a esto que se gesta en México. Señores, un placer,
De verdad, créanme que dialogar con ustedes enriquece tanto a nuestra audiencia. Y les comento algo muy especial que se suscita los sábados. Pueden creer que me llegan comentarios que motivan aún esta lucha, porque detrás de esa lucha hay muchos sacrificios, don Hipólito. Aquí hay muchas presiones también políticas de mexicanos, de políticos mexicanos y políticos también de este país, pero algo me satisface cada vez que termina un programa. Por ejemplo, en Sin Fronteras nos agrada tanto las participaciones históricas, por ejemplo, que hizo el señor Efraín con el señor Héctor de Quetzalcóatl, el hecho que nos acerque esa historia, que las nuevas generaciones, los hijos de migrantes mexicanos se olvidan de ella, porque posiblemente no hay un espacio que nos recuerde de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y yo creo que ustedes, la comunidad indígena, son la pauta, son la base para que nosotros nos podamos inspirar como inmigrantes mexicanos al exterior. Cuídense mucho, nos vemos el sábado y fue un placer estar dialogando con ustedes en su programa de Micrófono Abierto. Gracias. De los latinos y para los latinos. WPJX 1500 AM, Zion, Lake County. Radio Latina 5.0. Radio Latina 5.0. Donde encuentras lo mejor en shows informativos, shows divertidos, música latina y mucho más. Radio Latina 5.0. Y a través del internet en radiolatina5.com. Radio Latina 5.0. Latina 5.0. De comunicación, llámese prensa escrita, radial o televisiva, en la mayoría están manipuladas, controladas y para el beneficio de los grandes corporativos, los políticos o de aquellos personajes que ejercen un control de ella. Nuestra sociedad requiere de una apertura distinta, una ventana que permita un acercamiento más a la verdad. Radio Latina 5.0 te ofrece esa alternativa a través del programa Micrófono Abierto con Raúl Ventura Ortiz.